Mi nombre es Carmen, tengo 45 años, y esta es la historia de cómo mi propio hermano me echó de casa en la noche más fría del año. Pensé que había perdido todo, mi hogar, mi familia, mi dignidad, pero a veces la vida nos sorprende de maneras que jamás imaginamos. Lo que comenzó como la peor humillación de mi vida, se convirtió en el impulso que necesitaba para demostrar de qué estoy hecha. Si te gustan las historias de superación como esta, suscríbete a nuestro canal, porque siempre compartimos relatos inspiradores. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? La noche del 31 de diciembre del 2020 cambió mi vida para siempre. Había terminado de cenar con mi familia en el apartamento donde vivíamos juntos desde la muerte de nuestros padres. Era un lugar modesto pero lleno de recuerdos, ubicado en el segundo piso de un edificio de 5 plantas en el centro de la ciudad. Mi hermano Eduardo, 3 años menor que yo, había estado actuando de forma extraña las últimas semanas. Conversaciones telefónicas susurradas, visitas inesperadas de abogados, miradas esquivas cuando yo preguntaba algo. Pero nunca imaginé lo que estaba tramando a mis espaldas. Eran las 11:30 de la noche cuando tocaron a la puerta. Pensé que serían vecinos viniendo a saludar por el año nuevo, pero Eduardo se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, tenemos que hablar», me dijo, y su tono me heló la sangre. Entraron 2 hombres que se presentaron como agentes judiciales, llevaban documentos en las manos, y sus rostros serios contrastaban con la música festiva que sonaba en el edificio. «Señorita Carmen Rodríguez», dijo el mayor de los 2, «tenemos una orden de desalojo. Debe abandonar la propiedad inmediatamente». Mi mundo se tambaleó. «¿Cómo que desalojo? Este es mi hogar. Aquí he vivido toda mi vida». Eduardo se acercó, pero ya no era el hermano que conocía. Sus ojos brillaban con una frialdad que nunca había visto antes. «Lo siento, Carmen, pero he decidido vender el apartamento. Necesito el dinero para mi nuevo negocio. Los papeles están en orden». Consulté con abogados. Técnicamente, la herencia quedó a mi nombre, porque fui yo quien se hizo cargo de todos los trámites cuando murieron papá y mamá. Mi corazón se desplomó. Era cierto que Eduardo había manejado todo el papeleo después del funeral, pero yo había estado devastada por el dolor, y había confiado en él completamente. Nunca pensé que usaría mi vulnerabilidad en mi contra. «Eduardo, por favor, es año nuevo. Al menos dame tiempo para buscar un lugar. No puedes echarme así», le supliqué, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar. «Ya encontré un comprador que paga bien, pero necesita la propiedad libre inmediatamente. No puedo esperar más», respondió sin mirarme a los ojos. Los agentes me dieron exactamente 30 minutos para recoger mis cosas más importantes. Mis manos temblaban mientras metía ropa en una maleta, algunos documentos personales y la poca joya que tenía de nuestra madre. Todo lo demás, mis libros de arquitectura, mis proyectos, los recuerdos de una vida entera, se quedaría atrás. Cuando salí por la puerta, Eduardo ni siquiera me dijo adiós. Simplemente cerró la puerta detrás de mí y escuché cómo echaba el pestillo. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo, celebrando la llegada del nuevo año, mientras yo me encontraba en la calle con una maleta y el corazón destrozado. Caminé hasta mi auto, un pequeño sedán que había visto mejores días, y me senté en el asiento del conductor. No tenía dinero para un hotel, y mis pocos ahorros estaban en una cuenta que Eduardo conocía. No me atrevía a contactar a mis escasos amigos en una noche como esa. No quería arruinar su celebración con mi tragedia. Así que pasé mi primera noche del nuevo año durmiendo en el auto, estacionada en una calle solitaria, escuchando los ecos lejanos de la fiesta que se desvanecía. Nunca me había sentido tan sola y traicionada en mi vida. Los siguientes días fueron una pesadilla. Despertar en el auto con el cuerpo adolorido, buscar baños públicos para asearme, comprar comida barata con los pocos pesos que tenía en efectivo. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero era Eduardo tratando de contactarme. Finalmente decidí responder. «Carmen, por favor, no seas tan dramática. Encontrarás otro lugar. Tienes tu título de arquitecta. Puedes trabajar en cualquier lado», me dijo con una frialdad que me partió el alma. «Eduardo, soy tu hermana. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste planear todo esto a mis espaldas? Mira, necesito el dinero para invertir en el negocio de mi socio. Es una oportunidad única, y tú siempre has sido muy conservadora con el dinero. No lo entenderías». Colgué el teléfono y bloqueé su número. No podía creer que el hermano que había criado después de la muerte de nuestros padres fuera capaz de tanta crueldad. Durante una semana intenté encontrar trabajo, pero el mercado estaba difícil después de las fiestas.
Mis ahorros se agotaron rápidamente, y pronto me di cuenta de que no tenía más opción que irme de la ciudad. No podía seguir viviendo en el auto, y cada día que pasaba en esas calles era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Una mañana, mientras compraba un café barato en una estación de servicio, vi un anuncio en el periódico. Arquitectos buscados para proyecto de desarrollo urbano en Europa. Excelentes condiciones. Visa de trabajo incluida. Era como si el destino me hubiera puesto esa oportunidad en las manos. Junté el poco dinero que me quedaba. Vendí mi auto por mucho menos de lo que valía. Y con lágrimas en los ojos, compré un boleto de avión de ida. Antes de irme, pasé una última vez por el edificio donde había vivido toda mi vida. Había un letrero de «vendido» en la ventana del apartamento. Eduardo había logrado su objetivo, pero mientras miraba hacia arriba, me hice una promesa a mí misma. Algún día volvería, y cuando lo hiciera, sería en mis propios términos. El vuelo a Madrid fue el más largo de mi vida, no solo porque duraba 8 horas, sino porque cada kilómetro me alejaba de todo lo que conocía. Llevaba conmigo solo 2 maletas, un corazón roto y una determinación férrea que ni yo misma sabía que tenía. Al llegar a España, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. El proyecto para el que había aplicado era legítimo, y me ofrecieron un puesto como arquitecta junior en una firma que se especializaba en renovación de edificios históricos. El salario no era espectacular, pero era suficiente para vivir modestamente y empezar de nuevo. Los primeros meses fueron duros. Extrañaba mi país, mi idioma, incluso extrañaba a Eduardo a pesar de todo lo que me había hecho. Pero poco a poco, empecé a encontrar mi lugar en esta nueva vida. Madrid me recibió con brazos abiertos, aunque al principio no lo pude ver. Los primeros 6 meses fueron de pura supervivencia. Adaptarme al acento español, entender las dinámicas laborales, hacer amigos en un lugar donde no conocía a nadie. Trabajaba en la firma de arquitectura durante el día, y por las noches estudiaba todo lo que podía sobre el mercado inmobiliario europeo. Había algo en la traición de Eduardo que había despertado en mí una hambrienta ambición que nunca supe que tenía. Ya no me conformaría con ser solo una empleada. Quería más. Mi primer gran golpe de suerte llegó cuando la empresa para la que trabajaba ganó un contrato importante para renovar un complejo de apartamentos en el centro de Madrid. Yo había presentado el diseño ganador, y mi jefe, un señor mayor llamado don Alfonso, me llevó aparte. «Carmen, tienes talento, pero más importante, tienes visión. ¿Has pensado alguna vez en invertir en bienes raíces?» Esa conversación cambió mi vida. Don Alfonso me introdujo a un grupo de inversores que estaban buscando proyectos prometedores en ciudades emergentes de Europa del Este. Con mi background en arquitectura y mi creciente conocimiento del mercado, me propusieron ser socia menor en algunos proyectos. Invertí cada euro que tenía, vivía con lo mínimo y reinvertía cada ganancia. Fue una época de sacrificio extremo, pero cada euro que ganaba me acercaba más a mi objetivo. Dormía en un pequeño estudio, comía pasta todos los días y trabajaba hasta las 2 de la mañana estudiando mercados y oportunidades. El verdadero punto de inflexión llegó cuando identifiqué una oportunidad en Praga. Había un distrito entero que estaba siendo gentrificado y los precios de los inmuebles estaban por las nubes. Convencí a mis socios de comprar 3 edificios antiguos que estaban en remate. Los renovamos completamente y los vendimos por el triple de lo que habíamos pagado. De repente, ya no era Carmen la arquitecta empleada, era Carmen la inversora. Mi participación en ese proyecto me dio suficiente capital para empezar a hacer inversiones por mi cuenta. Y aquí es donde mi historia toma un giro que ni yo mismo esperaba. Empecé a especializar en la compra de edificios problemáticos, propiedades con inquilinos difíciles, problemas legales o estructuras que necesitaban renovación mayor. Otros inversores los evitaban, pero yo veía oportunidades donde otros veían problemas. Mi background en arquitectura me daba una ventaja enorme para evaluar qué se podía hacer con cada propiedad. En 2 años, había multiplicado mi capital por 10, pero el dinero no era lo que me motivaba, era la sensación de control, de nunca más depender de nadie, de nunca más ser vulnerable a la traición de otros. Durante este tiempo, evité completamente el contacto con mi vida anterior. Cambié mi número de teléfono, cerré todas mis redes sociales y me convertí en fantasma para todos los que me habían conocido. Eduardo no tenía idea de dónde estaba o qué había sido de mí, pero yo sí sabía de él. Ocasionalmente, preguntaba a una prima lejana que vivía en otra ciudad sobre qué pasaba en mi ciudad natal. Así me enteré de que el negocio de Eduardo había fracasado, que había perdido todo el dinero de la venta del apartamento
y que ahora vivía en un pequeño cuarto alquilado en el mismo edificio donde una vez me había echado. La ironía era deliciosa, pero aún no era suficiente para mí. En mi tercer año en Europa, había logrado algo que nunca pensé posible. Tenía una cartera de propiedades valuada en más de 2 millones de euros, pero había una propiedad específica que me interesaba más que ninguna otra. Una tarde, mientras revisaba oportunidades de inversión en Sudamérica, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. El edificio donde había vivido toda mi vida estaba en venta. Al parecer, el nuevo dueño había tenido problemas financieros y necesitaba vender urgentemente. Sin pensarlo 2 veces, contacté a mi abogada en Madrid. Elena, necesito que compres un edificio por mí, pero nadie puede saber que yo soy la compradora. Usa una de las empresas pantalla. ¿Estás segura, Carmen? Es mucho dinero para un edificio en una ciudad tan pequeña. Completamente segura. Es personal. El proceso tomó 2 meses. Tuve que ser muy cuidadosa para que la transacción no se pudiera rastrear hasta mí. Usé una empresa que había creado en Luxemburgo, con representantes legales que manejaron toda la negociación desde Europa. Finalmente, el día llegó. El 15 de marzo del 2024, exactamente 3 años y 2 meses después de que me echaran de casa, me convertí en la dueña del edificio donde había vivido toda mi vida. Pero no era suficiente solo poseerlo. Quería que Eduardo supiera quién era realmente su nueva propietaria. Quería que sintiera exactamente lo que yo había sentido esa noche de Año Nuevo. Planeé mi regreso como una operación militar. Contraté a una empresa de administración de propiedades local para que manejara la transición, pero les di instrucciones muy específicas sobre cómo debía llevarse a cabo. El 1 de abril, una fecha que elegí intencionalmente, llegué a mi ciudad natal por primera vez en 3 años. Había cambiado completamente. El cabello que antes llevaba largo y descuidado, ahora era corto y profesional. Vestía un traje de diseñador que había comprado en Madrid, llevaba un auto rentado de lujo, y en mi cartera tenía los documentos que probaban que era la dueña del edificio. Pero antes de confrontar a Eduardo, quería ver con mis propios ojos cómo había cambiado mi antigua vida. Estacioné frente al edificio y simplemente observé. Los recuerdos vinieron como una avalancha, jugando en esa acera cuando era niña, esperando el autobús escolar todas las mañanas, volviendo del trabajo cada tarde. Pero ahora veía el edificio con ojos diferentes. Ya no era el lugar donde había perdido todo. Era mi propiedad, mi inversión, mi venganza. Subí hasta el 2.º piso, donde una vez había sido mi hogar. Ahora era el cuarto alquilado donde Eduardo vivía. Toqué la puerta con firmeza. Cuando abrió, casi no pude reconocerlo. El hermano que una vez había sido arrogante y bien vestido, ahora parecía cansado, con ropa vieja y una barba descuidada. Sus ojos se llenaron de shock cuando me vio. «Carmen, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Eduardo. Vengo a conocer a mi inquilino». La confusión en su rostro fue evidente. «¿Tu inquilino? No entiendo». Saqué los documentos de mi cartera y se los mostré. «Soy la nueva dueña del edificio, tu nueva propietaria». Vi cómo su rostro pasó por todas las emociones posibles: confusión, incredulidad, shock y finalmente, comprensión. Se apoyó contra el marco de la puerta como si las piernas no lo sostuvieran. «¿Pero cómo? ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó contigo?» «Estuve construyendo la vida que tú pensaste que nunca podría tener», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Eduardo me invitó a pasar, pero yo decliné. No tenía interés en entrar al apartamento donde una vez habíamos vivido como hermanos. Eso pertenecía al pasado. «Carmen, necesito que sepas que me arrepiento de lo que pasó. El negocio falló, perdí todo el dinero, y desde entonces he estado tratando de encontrarte para pedirte perdón». «Ah, ¿sí? ¿Y cómo me buscaste exactamente? Porque yo estuve muy fácil de encontrar los primeros días después de que me echaras. Estaba durmiendo en mi auto, justo aquí en la calle». Se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Yo no sabía que... Claro que sabías. Sabías exactamente lo que me estabas haciendo, pero eso ya no importa. Lo importante es el presente. Saqué una carpeta de mi maletín. «Estos son los nuevos términos de tu contrato de alquiler. El precio se triplica a partir del próximo mes». «¿Qué? Pero Carmen, no puedo pagar eso. Tú lo sabes. Apenas puedo pagar lo que pago ahora». «Entonces tendrás que encontrar otro lugar donde vivir. Tienes 30 días». La ironía era perfecta. Exactamente el mismo tiempo que él me había dado a mí. «Por favor, Carmen. Soy tu hermano. Cometí un error terrible, pero no puedes dejarme en la calle». «¿Mi hermano?» Me reí.
pero no había humor en mi voz. Mi hermano murió la noche del 31 de diciembre del 2020. Tú eres solo un inquilino que no puede pagar el alquiler. Eduardo empezó a llorar. Lágrimas reales, no las lágrimas de cocodrilo que había esperado. Carmen, por favor, no tengo a dónde ir. No tengo dinero, no tengo trabajo estable. Si me echas, literalmente estaré en la calle. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada de compasión. Pero luego recordé cómo me había sentido esa noche, sola y traicionada, durmiendo en mi auto mientras él celebraba su victoria. Tienes las mismas opciones que me diste a mí, adaptarte o irte. La diferencia es que yo te estoy dando 30 días, no 30 minutos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada. No quiero nada de ti. Solo quiero que sepas lo que se siente estar completamente a merced de otra persona. Quiero que sientas la misma desesperación que yo sentí. Guardé los documentos en mi maletín. Tienes hasta el 1 de mayo para desalojar. Después de eso vendrán los agentes judiciales. Estoy segura de que sabes cómo funciona el proceso. Mientras me alejaba, Eduardo me gritó desde la puerta. Carmen, espera. No puede terminar así. Somos familia. Me detuve y me volví hacia él una última vez. La familia no se traiciona, Eduardo. La familia no se echa a la calle en Año Nuevo. La familia no sacrifica a sus seres queridos por dinero. Entonces, ¿qué? ¿Vas a destruir mi vida como venganza? No, Eduardo. Yo no voy a destruir tu vida. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de la mía. Subí a mi auto rentado y me alejé. En el espejo retrovisor vi a Eduardo parado en la puerta, con los hombros caídos y la mirada perdida. Por primera vez en 3 años, no sentí dolor al ver ese edificio. Solo sentí cierre. No volví a verlo antes del 1 de mayo. Sus cosas aparecieron en la acera exactamente como las mías habían aparecido 3 años antes. La diferencia era que él tenía familia extendida que lo acogió, privilegio que yo no había tenido. Vendí el edificio 6 meses después por el doble de lo que había pagado. Ya no lo necesitaba. Había servido su propósito. Hoy, 4 años después de aquella noche de Año Nuevo, vivo en una hermosa casa en las afueras de Madrid. Tengo una empresa de inversiones inmobiliarias exitosa, empleados que me respetan, y una vida que nunca podría haber imaginado. Eduardo me ha escrito varias cartas pidiendo perdón, pero no las respondo. No por venganza, sino porque ya no hay nada que decir. Él tomó su decisión esa noche, y yo tomé la mía. Algunas personas me han preguntado si no me arrepiento de haber sido tan dura con él. La respuesta es no. Él me enseñó que la vida no te da segundas oportunidades por ser buena persona. Te las tienes que crear siendo inteligente y decidida. La traición de Eduardo no me destruyó como él pensó que haría. Me forjó en acero. Me enseñó que la única persona en la que puedo confiar completamente soy yo misma. Y me mostró que a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino el éxito. Ahora entiendo que aquella noche de Año Nuevo no fue el fin de mi historia. Fue el prólogo de una mucho mejor.